Hola, bienvenida o bienvenido al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la primera reseña de la temporada titulada Valoración de la calidad de lápices de grafito para dibujo 7 calas. En esta ocasión reseñaré el modelo Stabilo Telo 282. En realidad, esta es la primera parte dedicada a conocer el producto. Estos fueron los primeros lápices que conocí cuando inicié mi aprendizaje de dibujo. Tiempo después adquirí la gama completa y me cuestioné acerca de su calidad. Por su precio, infería que no eran profesionales, pero pues eso no significaba que tuvieran que ser de mala calidad. Me preguntaba si esta marca me permitiría experimentar durante mi proceso de aprendizaje con distintas líneas, trazos y juegos de sombra. ¿Los Stabilo Tel ofrecían eso o su precio indicaba una calidad inferior? La pregunta concreta que rondaba en mi mente era: ¿cuál es la relación precio-calidad de los Stabilo Telo 282? Con el fin de responderla, me propuse elaborar una reseña dividida en 4 partes. La primera destinada a presentar el producto, la segunda a evaluarlo, la tercera a probar sus cualidades para el dibujo y la cuarta a las conclusiones. Estas partes serán presentadas en 5 videos. Para empezar, hablaré un poco sobre la compañía que produce estos lápices y las características que enuncia de los mismos. ¿Qué empresa produce los lápices Stabilo Telo 282? La empresa alemana Schwan Stabilo. Esta empresa se estableció en Nuremberg en 1850. Años después, Gustav Adam Schwanhaube tomó el mando de la empresa. El diminutivo de su apellido, Schwan, inspiró el logo de la empresa, que es precisamente el cisne. Posteriormente, en 1925, Stabilo se estableció como una marca ligada a la imagen del cisne. Actualmente, la empresa vende instrumentos de escritura, cosméticos y artículos para practicar deportes en el exterior. Este último dato me sorprendió porque yo pensaba una empresa dedicada a fabricar lápices de grafito solo fabrica de grafito. Pero entre sus productos cosméticos se encuentran lápices delineadores para ojos, labios y cejas. Eso sí, no me vayas a preguntar en dónde se pueden conseguir estos productos porque no tengo idea. O sea, yo misma me quedé con ganas de saber este dato. Bueno, regresando a los lápices de grafito, me pregunté cuáles son las características del modelo Telo 282. Y bueno, como adquirí mis lápices sueltos, en realidad no contaba con un empaque para obtener datos sobre este modelo. Por eso decidí consultar la página de Stabilo México y descubrí que sí estaba en español, pero casualmente las características de este producto en específico estaban escritas en inglés. No sé si ya modificaron esto porque esta consulta la hice el año pasado, precisamente cuando estaba preparando los borradores de esta reseña. Y aunque no domino el inglés, sí le entendí y yo sé que cada vez más mexicanos o personas hispanohablantes pueden leer sin problemas el inglés, ¿no? Pero considero que la información debe corresponder a la lengua oficial del país en donde se ofrece el producto, en este caso el español. Así cualquier consumidor, cualquier persona interesada en conocer el producto puede tener acceso a la información del mismo. Por este motivo, opté por consultar la página de Stabilo España y las características facilitadas por la empresa son: para artistas, niños, estudiantes y todos aquellos que necesiten un lápiz. Lápiz de grafito de alta calidad para escribir y dibujar. Con tela barnizada. 10 graduaciones, las que refieren en su página van de la 4B a la 4H. Madera de calidad superior, fácil de afilar. Mina antirroturas.
Acerca de este modelo también se menciona el lápiz correcto para cada propósito: dibujar, escribir, esbozar, sombrear. Y la calidad de primera clase Stabilo impresiona incluso a los consumidores más exigentes. Con base en esta información, teóricamente, estos lápices cumplen con las características que busco y la relación precio-calidad es estupenda. Pero, ¿qué pasará cuando los pruebe con la intención de evaluarlos? ¿Cómo los voy a evaluar? Para evaluarlos me basaré en el diseño, la gama de graduaciones, la calidad del grafito, la resistencia de la mina, la facilidad del afilado, la durabilidad, el precio, el difuminado, el borrado y la sensación al trazo. Pero esto iniciará en el próximo video. Mientras tanto, puedes darle like o me gusta a este video y suscribirte para recibir la notificación de la segunda parte de esta reseña que pronto publicaré. No te olvides de activar la campanita y déjame saber en los comentarios si ya conoces estos lápices o estás planeando comprarlos.